Amén. Gloria a Dios. Bueno es estar en este lugar para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Seguir recibiendo de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y agradecemos, como hemos estado en un tiempo de agradecimiento, ¿cierto? A los pastores, pastor, me da por decirle apóstol. Me da por decirle apóstol. Muchas gracias. ¿Qué le parece si levantamos una oración para que el Señor nos ayude a entender, a comprender la palabra y me ayude a mí a trasladarla de la manera que el Señor me la entregó y de mejor manera quizás? Oramos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, en esta tarde, noche, un tiempo donde hemos recibido, Señor, tanta palabra, tanto rema, Señor, en nuestros corazones que sin duda, y tú sabes, Señor, que después terminando la jornada las repasamos, los revisamos, Señor, y vamos, Señor, haciendo palabra, haciendo pan, Señor, ya que tu siervo decía, ¿qué hacen con lo que escriben? Pan hacemos. Hacemos pan, hacemos prédica, enseñanza, Señor. Y yo te ruego, Dios, que puedas usar mi vida, Señor, en lo que tú me has dado para ser de edificación y bendición a tu pueblo, Señor, y poder sellar, Señor, esta noche, Señor, con el mensaje, ya que mañana cada uno de nosotros vuelve, Señor, a sus reuniones, a sus congregaciones, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos des el entendimiento, ya que la tierra que produce y da fruto es la tierra que oye y entiende. Así tú lo enseñaste en Mateo 13, la tierra que oyó y entendió produjo y dio fruto. Entonces yo te ruego, Dios, que nos abras el entendimiento porque queremos ser productivos, Señor mío. Queremos ser productivos y queremos dar el fruto. Y la palabra, Señor, nos da esa herramienta para ser productivos, Señor mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas, dele palmas. Cada vez que el Señor me da un rema, he aprendido como a desarrollarlo, a ver cómo lo digo. Le hago como capítulos, le hago capítulos a los remas. Predico un rema y le hago una serie de capítulos. Y yo venía llegando a mi país y siempre con un rema. Y el rema era, volvámonos al Señor. Aunque debo reconocer, ya que nos hemos confesado en estos días, ¿cierto? Yo le había puesto el título, vuélvete al Señor. Pero cuando voy leyendo, vuélvete al Señor, de alguna manera me estoy excluyendo. Entonces borré y dije, volvámonos al Señor. Porque también tenemos que volvernos. Yo escuchaba a mi esposa ayer, a la pastora Jenny, predicando, y Dios quebrantó mi corazón de una manera y me tuve que venir aquí a llorar al Señor y decirle, Señor, perdóname porque hemos dejado de hacer cosas. Entonces la importancia de volverse, y me ha acompañado estos versos, y lo vuelvo a decir porque a mí me gusta repetir la enseñanza, y el apóstol Pablo dijo, no me es gravoso repetiros las mismas cosas, porque entiendo que la medida que repetimos se va grabando en el corazón del pueblo. Y Zacarías 1:3 dice, diles pues, el Señor hablándole al profeta, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Hay gente que está esperando que Dios se vuelva y no es así. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay gente que está esperando que el Señor se vuelva y está perdiendo tiempo. Hay que volverse a Dios y Él se volverá a nosotros. Ha dicho Jehová
de los ejércitos y le empieza a hablarle, ¿cierto?, a Israel: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Pablo, enseñando a los romanos, dice que toda la escritura del antiguo pacto quedó establecida para enseñanza nuestra. ¿Va conmigo? Todo lo que Dios le habló a Israel lo dejó para enseñanza nuestra. Entonces es importante ver lo que el Señor le habla a su pueblo, porque si a Israel le dice: volveos a mí, y lo dejó para enseñanza nuestra, es porque nosotros también tenemos que volver. Ahora la pregunta es el último mensaje. Se ha hablado desde el miércoles. ¿En qué tenemos que volvernos? Porque puede ser que Dios diga: tú tienes que volverte en esto, y tú digas: yo no tengo por qué volverme. Como que estoy bien. Y no hay nada peor, y si no, pregúntele al apóstol Pablo antes de ser apóstol, cuando era Saulo. No hay nada peor de creer o invertir nuestra vida en algo que pensamos que está bien y Dios te diga: no está bien. No hay nada peor de pensar que estoy haciendo la voluntad de Dios y Dios te diga: nada de lo que haces está dentro de mi voluntad. Entonces, como que no hay una sinergia, no hay una conexión entre lo que Dios desea que nos volvamos y entre que nosotros pensemos que hemos de volvernos. Y así le pasó a Israel con el último profeta que Dios le envió. El último profeta del antiguo pacto que Dios le habló a Israel es el profeta Malaquías. Y en Malaquías el Señor les hizo 6 preguntas, de los cuales que tenían que volverse, y ellos dieron no respuesta, sino preguntas de que tenían que volverse. Miren, sé que hay pueblo aquí que pastoreo, se lo he enseñado, pero vamos. Primero le dijo: yo os he amado. ¿Y qué le dijo el pueblo? ¿En qué me amaste? Hay pueblo quizás piensa que ya Dios no lo ama. Yo os he amado. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿En qué nos amaste? El hijo honra al padre. ¿Cómo se reconoce un hijo? Por la honra. Honra a padre y madre y serán alargados tus días en la tierra. ¿Cierto que sí? Es el primer mandamiento con recompensa. Honra padre y madre y serán alargados tus días. Y que escuche, si vosotros sois mi hijo y yo soy vuestro padre, el Señor pregunta: ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y le habla a los sacerdotes. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿En qué respondieron los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Parece que tenemos mucho cuidado lo que predicamos. Hasta ChatGPT está haciendo mensajes hoy en día, hermano. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces, escuchen esto: habéis hecho cansar a Jehová. No le estoy hablando a usted. Ahora, si usted lo ha hecho cansar y le redarguyó el espíritu, recíbalo. Estoy hablando cómo Dios le habló a Israel y cómo Israel estaba desenfocado de lo que Dios decía que había que volverse, y el pueblo pensaba algo distinto. Porque tiene que empezar ahí el volver, de estar alineado con lo que Dios quiere que nosotros nos volvamos. Vosotros habéis hecho cansar a Jehová. ¿Y qué respondieron? ¿En qué le hemos cansado? Continúo. Volveos a mí. ¿En qué hemos de volvernos? Como queriendo decir: está todo happy, Dios dice esto está mal. Como no sé quién daba el texto de la iglesia, la Odisea de la iglesia, decía: yo soy rico. ¿Y qué le dijeron?
Eres pobre, miserable, desventurado. Y lo mandaron a comprar, hermano, para que sean ricos. Volveos a mí. Y ellos dijeron, ¿en qué debemos devolvernos? Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿En qué hemos hablado en contra de ti? Hay una descoordinación. ¿Sabe por qué es relevante todo lo que le pregunta? Porque después de este profeta el Señor no les habló más por 400 años. O sea, entonces yo entiendo que cuando hay una desconexión en lo que Dios está exigiendo y el pueblo está en otra frecuencia, el Señor cerró su boca. Lo encuentro demasiado riesgoso que no haya conexión entre lo que Dios esté solicitando al pueblo y que el pueblo piense que está todo bien, porque es el último profeta. Entonces, hablando del retorno, podríamos hablar muchas cosas. Tuvimos un año completo como misión hablando del retorno, y hay una palabra que el Señor ha estado ministrando en mi corazón en este año, sobre todo desde el mes de enero en adelante, que tiene que ver con esto: retornando a la identidad de hijo. La identidad de la iglesia en la tierra es ser hijo. La identidad de la iglesia celestial será ser la novia. ¿Me hago entender? La identidad de la iglesia en lo celestial va a ser novia, porque se va a casar en la casa del Padre. Pero la identidad de la iglesia en la tierra es ser hijo. Y me he encontrado de pronto viendo este tema de ser hijo, que puede sonar tan sencillo, pero a la vez yo lo veo tan profundo, que hay gente que ha perdido la esencia de ser hijo. Por lo mismo, por lo que preguntaba el Señor. Un ejemplo: Rubén, primogénito de Jacob. Y Jacob le dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Y como primogénito debía de recibir todas las bendiciones de la primogenitura. Y mal le dice: eres el primogénito, pero por cuanto deshonraste el hecho de tu padre, por cuanto no honraste a tu padre, se te quitaron todos tus derechos. Hay gente que era hijo, pero cuando perdió la honra, quedaron destituidos. Estábamos en un foro pastoral y estábamos hablando del tribunal de Cristo, quiénes son los que se van, quiénes son los que se quedan, y tomaba un texto el pastor Rodrigo y decía: sí, porque habían unos que le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Para eso se necesita unción. Señor, en tu nombre profetizamos. Para eso se necesita un don y se necesita unción. En tu nombre oramos por los enfermos y sanaron, y para eso se necesita poder de Dios. Pero el Señor le dijo: no los conozco, hacedores de maldad. Entonces yo encuentro muy riesgoso. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque perdieron la esencia de ser hijos. Porque el Señor le dijo a los judíos: si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Entonces el que se establece como hijo de Dios, las obras de Dios hace. ¿Y por qué le dijo hacedores de maldad? Porque sus obras eran malas. Entonces se enfocaron en el nombramiento y dejaron su esencia de ser hijo. Yo hoy encuentro un pueblo, no todo, un parte de un pueblo que anda detrás de nombramientos, perdiendo la esencia de ser hijo. Cuando la esencia de ser hijo es la plataforma correcta para que te venga el nombramiento. Entonces creo que para sellar este día, esto: retornando a la identidad de hijo. Sé que te preguntó: ¿cuántos son padres acá? Bueno, algunos levantaron la mano. ¿Cuántos son abuelitos? Ay, yo hoy levanto la mano yo. Puede que todos no seamos padres, pero sin duda es hijo. Ahora, ¿qué clase de hijo? Usted decide. Usted decide.
Usted decide. Porque la Biblia dice que hay hijos inmundos. La Biblia dice que hay hijos de mentira. La Biblia dice que hay hijos de perdición. La Biblia dice que hay hijos de esclavitud, los que no heredan promesas. Porque el esclavo no hereda. La Biblia dice que hay hijos de desobediencia. Hay hijos de ira, hijos del malo, hijos del diablo, hijos de maldición. Solamente algunos hijos, hablando un poco del Nuevo Testamento. Hay muchos más, pero del lado del reino de Dios, qué lindo que es ser esto, hermano. Porque la Biblia dice que hay hijos de Dios, hay hijos de día, hay hijos de la luz, hay hijos de paz, hay hijos de resurrección, hay hijos del reino, hay hijos proféticos, hay hijos de consolación, hay hijos de Abraham, hay hijos de promesa y hay hijos amados. A mí me gusta que me digan hijo amado. Más que un hijo profético, un hijo amado. Pero mira qué interesante. Porque sin duda todos somos hijos. Entonces yo veo la necesidad de compartir este mensaje para volvernos a la identidad de hijo y cuánto valor tiene en el mundo espiritual el ser hijo. Entonces, mire, porque de tal manera, ya me salió el voz fuente, como punto de predicación, ¿cierto? Amó Dios al mundo que ha dado, que ofrendó un profeta, aunque lo era, el más grande de todos. Un apóstol de apóstoles, pero ¿qué ofrendó? Un hijo. Yo le escuché un día decir a mi hermano pastor, maestro, apóstol. Porque hay palabras que quedan. ¿Por qué sembró un hijo? Se lo escuché decir a él. Porque quería muchos hijos. Porque según en la semilla es el fruto. ¿Por qué sembró un hijo? Porque el padre quería tener muchos hijos. Porque según la semilla es la siembra. Que dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el hijo. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios ¿a quién? A su hijo. Ahí me llama la atención eso que no lo nombra en el oficio, lo nombra en su esencia. Y el Señor, y mire qué tremendo, porque dice el mismo Juan que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando viene a la tierra, viene en una identidad de hijo. Tomó una identidad de hijo en el principio, verbo, palabra, ¿cierto? Pero toma una identidad de alguna manera, ¿cierto? Para cumplir un propósito, algo profético también, pero también para enseñarnos cómo debe caminar un hijo. Caminar un hijo. Entonces, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? ¿A quién que hay que recibir? Al Hijo. A los que creen en el nombre de ¿quién? Del Hijo. Les dio la potestad, y aparece la palabra usocia que tiene que ver con jurisdicción, derecho legal, ¿cierto? Autoridad. Le dio la potestad de ser hecho. Alguna versión dice de llegar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de enviar al hijo? Es que usted se transforme en hijo. Pero a veces pienso que estamos tan detrás de los nombramientos. Estamos tan perdiendo tiempo o quizás quitándole valor a la esencia de ser hijo y no desarrollando al hijo porque queremos ser padres, porque queremos hacer tantas cosas. Pero yo vengo en este día a remecer un poquito. Tenemos que ser buenos hijos. Tenemos que ser buenos hijos. Los que reciben al Hijo le dan autoridad para llegar a ser hijo de Dios. Porque para mí ser hijo de Dios, hermano, es un tema complicado de ejercerlo. Porque el Señor le dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que aborrecen para que seáis llamados hijos de vuestro Padre. ¿Está amando al enemigo? Estamos hablando de ser hijo, papo.
Está bendiciendo a aquellos que le aborrecen. Predicaba el pastor Roberto y decía, tenemos que recibir a los que se vuelven de nuevo. Yo creo que es más complicado cuando el que se va vuelve que cuando se va. Porque cuando se va por lo general hablan mal. Y de pronto nos toca recibirlo. A mí me ha tocado recibir. Porque soy hijo. Amad a vuestros enemigos. Aborreced a aquellos que os bendicen. Bendecid a aquellos que aborrecen. Ahí sí la agarraron, ahí sí la agarraron. Eso me gustó, profeta, ahí sí me gustó. Los conozco, los conozco. Pues todos soy hijos de Dios por la fe en el Hijo. Entonces para mí es un... ¿Le cuento algo? Ya que aquí todos se han ministrado allá. Cuando conocí a mi apóstol, me determiné ser hijo. No forcé nada. Un día llegó aquí a esta casa, aquí yo congregué a apóstol, a hermano Alfredo. Me sale solo. Aquí, sí os sabe, porque aquí congregamos 3 años nosotros como iglesia. Aquí me trae mucho recuerdo este lugar. Empezamos la iglesia en el 2012, llegamos acá, tuvimos 3 años y el Señor nos movió a donde hoy estamos. Aquí llegó Berito, que está por allá con tu hijito con 9 años, que hoy no tiene 9 años, tiene 23 y lo tengo a cargo de la escuela profética. Creció. Por aquí llegó un joven ahí con 17, 18 años en esa esquina. Lloraba cuando yo estaba predicando. Lo llamé adelante en plena prédica. Tú que lloras, así te dice el Señor. ¿Qué sabía yo que le estaba profetizando al esposo de mi hija y al padre de mi nieto? Y ahí está, por ahí está. ¿A dónde está? Si no, no le profetizaba. Pero estaba en ese rincón. Y mira, está sentado ahí mismo ahora con mi nieto. Lo llamé para acá y le empiezo a profetizar. ¿Y qué sabía yo? Que le estaba profetizando al esposo de mi hija y al padre de mi nieto. Esta casa me trae lindos recuerdos. Aquí lloré muchas veces. Sí, lloré muchas veces. Me trae nostalgia. Me determiné a ser buen hijo. Aquí vino un día mi apóstol y dijo, te voy a ungir pastor. Amén. Nunca anduve buscando nombramiento. Me determiné a ser hijo. En el 2016 llegó allá a la iglesia donde hoy estamos. Y espero que venga con nosotros para la casa del profeta. Lo dejo amarrado. Hacemos fecha hoy día mismo. Al próximo año. El próximo año. Se me pegó lo del apóstol. ¡Soy hijo! Y llegó y me dijo, ¿me llama? Mi apóstol, especial mi apóstol. Voy al culto de la tarde, me dijo. Así que prepárate. Y yo le pregunto a mi esposa, ¿a qué viene? Porque para que el apóstol visite una iglesia hija, aniversario, ¿cierto? Siempre que esté en Chile, porque viaja, su oficio apostólico, ¿a qué viene? Bueno, lo esperé, lo atendí en la mesa, estaba con mi esposa, la madre, con la pastora, perdón, la madre, Claudia. Y estaban comiendo y yo ahí. Papá, le digo, dime, hijo, ¿a qué viene? Usted viene a algo aquí, usted no viene para qué viene. ¿A qué viene? Y me miraba nomás y no me respondía, porque también tiene su carácter. Cuando hablo de carácter no hablo de temperamento, son distintos. Recuerdo que predicó y me viene a reconocer como profeta. Y me dio el reconocimiento como tal. Hace poquito estábamos comiendo una carnita con él y me dijo, oye, el Señor te está sacando para todos lados. Yo le dije, no sé, usted tiene la culpa. ¿Cómo es eso? Sí, a mí también me pasa, le dije. No me acuerdo de lo que profetiza. A mí hay gente que me dice, usted me profetizó.
Ni me acuerdo, hermano. Cuando usted me profetizó, usted dijo esto: no te aparto como profeta para esta congregación, te aparto como profeta para esta tierra. Y usted es un apóstol. La culpa es suya, le dije. Nunca le dije: usted sabe que profetizo, ¿será que por ahí me nombra? ¿Sabe por qué? Porque he visto gente que detrás del nombramiento se frustró y perdió el derecho de hijo. Porque como no le viene el nombramiento, dejó de honrar. Y perdieron el derecho de hijo. Y ya no causan alegría, causan tristeza. Un día le dije a él: quiero ser un hijo Gavilla. Ya viene con tus cosas, me dice. ¿Cómo es eso? Sí, le digo yo. Porque irán con regocijo trayendo la gavilla. Entonces quiero ser un hijo que te dé regocijo. No quiero ser un hijo siembra. Porque la siembra es con lágrima y con tristeza. Hay hijos que son siembra. Solo provocan tristeza, dolor. Pero son siembra. Pero cuando te transformas en un hijo gavilla, solo alegría le das a tu padre. Todos son hijos por la fe en Cristo. Se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Yo quiero hacer esa diferencia. Lo que nace del vientre son hijos. Luego se le da el señalamiento y el nombramiento. Lo primero es ser hijo. ¿Me hago entender? De Juan, imagínate, de Juan decían que iba a ser profeta. De Jesús dijo de Juan, el más grande de los profetas, de los nacidos mujer. Juan dijo que él era el cumplimiento de una profecía de Malaquías 4:5. El Elías del cumplimiento. Juan dice la palabra que venía a cumplir Isaías 40. Voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Pero todos esos señalamientos los vino cumpliendo porque primero fue hijo. Por favor, iglesia, no nos saltemos. No busques el señalamiento ni el nombramiento. Ay, voy a estar al lado de mi apóstol, de mi pastor, del profeta, a ver si me reconoce el día como pastor, me reconoce con una unción. Si no te estás comportando como hijo, como hija, estás perdiendo tu tiempo, porque lo primero es ser hijo. Darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Juan. Lo que nace primero son los hijos. Y yo encontré algo lindo acá. Porque el hijo trae gozo y alegría. Y muchos se regocijarán en su nacimiento. Qué lindo este hijo, hermano, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún del vientre. Yo sé que está hablando de Elizabeth, pero la iglesia es una entidad femenina. Y la iglesia tiene vientre para parir. Eva parió dentro del huerto, por eso la llamaron madre de viviente. Y los hijos de vivientes se comportaban de una manera distinta, porque después dio a luz fuera del huerto. Y los hijos se matan entre sí. Una cosa es dar a luz dentro del huerto y otra cosa es dar a luz fuera del huerto. Pero tranquilo, el jardinero ya se apareció a María Magdalena y le dijo: estoy transformando el huerto, estoy recuperando el huerto, porque la iglesia tiene que dar a luz hijos. Hijos, hijos, hijos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. ¿Por qué se tendrían que convertir los hijos de Israel al Señor? Porque un hijo iba a levantar su voz. Cuando un hijo levanta la voz, atrae a hijos. No sé si me estoy haciendo entender. Pero mire, quiero avanzar. Aquí quería llegar. Entonces el mismo ángel Gabriel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. ¿Qué? Un profeta. Lo era, ¿cierto? Pero ¿qué le dice? ¿Qué darás a luz? Un hijo, y llamarás
por su asignación, lo llamarás por su oficio, lo llamarás por su destino profético, lo llamarás, pero no podemos llamar a alguien si primero no nace como hijo. Y este es lo tremendo. Este será grande, porque será llamado Hijo del Altísimo, que para ahí no tenemos problema como iglesia. Por ahí no tenemos problema con la iglesia. Hijo de Dios, pues, lindo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. Entonces yo veo que el hijo que va a nacer tenía que manifestar su identidad de hijo de forma vertical hacia el Dios Altísimo, y tenía que manifestar como su identidad de hijo de forma horizontal de la cobertura paternal que le daban en la tierra. Si el Hijo de Dios reconoció cobertura vertical, si el Hijo de Dios reconoció paternidad horizontal, ¿quiénes somos nosotros para no reconocer cobertura paternal aquí en la tierra? Entonces, cuando yo veo eso, porque hay bendiciones que nos van a venir siendo hijos del Dios Altísimo, hijos de Dios, sin duda. Pero hay otras bendiciones que nos van a venir cuando reconocemos al Padre que Dios estableció aquí en la tierra. Y por ahí quiero entrarle, porque tenemos que volver a la identidad de hijos. ¿Por qué cree que el ciego Bartimeo, que bien si era ciego, pero tenía las orejas bien buenas y tenía la boca bien buena? Y no se sentó a lamentarse lo que había perdido, sino que empezó a ocupar lo que tenía para recuperar. Y él había oído de Jesús, y cuando lo empieza a llamar, ¿cómo lo llama? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y detuvo al Señor ese clamor. No le dijo Hijo del Altísimo, le dijo Hijo de David. Qué lindo cuando te reconocen de quién eres hijo aquí en la tierra. Aunque a mí se me ponen líos, como que llego a un lugar a predicar y voy a muchos lugares que ni siquiera sé a dónde voy cuando salgo a predicar. Y me dice, ¿usted es hijo del apóstol Billy? Sí, le digo, yo soy hijo del apóstol. ¿Y usted canta? No, no canta. Ah, pero usted no tiene... No, yo no tengo alabanza. Pero profetizo, le digo, profetizo. Me mete el lío porque de pronto con los que no me conoce mucho, y si viene un hijo ministerial, profeta Aleburgo, hijo del apóstol, y se emociona, y usted va a cantar. No. A mí me enseñó a cantar una monja. Por eso canto como las reverendas. No. Pero se oye bien en el cielo. Cuidado con la garraspera. Pero cada uno ocupa lo que tiene. Yo he ocupado el cantar para la intercesión. Porque le digo, Señor, respóndeme o te canto. Te respondo, me dice. No me cante, me dice. Porque así se presentó Jesús. Yo soy Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas. Yo soy la raíz. Y yo soy el linaje de David. Qué humildad, siervo. No dijo, yo soy el hijo del Dios Altísimo. Le está hablando ahí. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Se equivocó David? Sí. ¿Tiene sus yayitas David? Sí. En enero escuché a su hijo, a Daniel. Dio un mensaje Daniel en cuanto a la cobertura. Que ese día yo me hice más hijo de mi apóstol. Dio un mensaje Daniel, en cuanto a la cobertura. Y dijo una frase tan linda, dura, porque mandó a parar las cámaras para que no se transmitan en vivo. Dijo, cuando Elías ya iba
descendiendo de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán, porque ya se lo iban a llevar. Iba descendiendo, Eliseo nunca se le despegó. Y dijo él: hay hijos que aunque tú vayas descendiendo, nunca se te van a despegar. Pero hay otros que buscan el pastor del momento, el que está en la cúspide. Y cuando ese pastor empieza a descender, se buscan otro pastor que está en la cúspide. Y cuando ese pastor desciende, se buscan otro pastor que está en la cúspide. Pero hay hijos que caminan contigo en el éxito y caminan contigo en tus derrotas. Caminan contigo cuando todos te aman y de pronto en el tiempo de silencio. Caminan contigo cuando eres el profeta de la nación o cuando te están llevando. Eso me marcó. Ese día yo me hice más hijo de mi pastor. Porque si yo, en cuanto a cobertura, si algo me he determinado, pero determinado, es ser hijo. En cuanto a mi cobertura. Y a dónde voy, y hablo un tema similar, le digo, si tiene la oportunidad de hablar con el apóstol Billy, no le pregunte por mí acerca del profeta Ale, pregúntele cómo soy como hijo. He caminado con él 13 años, pregúntele si alguna vez he hecho algo indebido, pregúntele si alguna vez le he traído tristeza al corazón, pregúntele si alguna vez le he desobedecido, pero pregúntele con plena libertad, pregúntele. Un día lo llamo y me dice, le digo, papá, voy a predicar a tal lado. Y me hace, Cuando caminamos al lado de alguien, tú no conoces los conoces todo, ¿cierto? Yo le digo, papá, escúchame, a mí no me digas. Si tú no quieres que yo esté en un lugar, dímelo y yo no voy, no pasa nada. Yo quiero estar donde Dios quiere que esté y donde tú como Padre mío te sientas tranquilo. Yo no ando buscando púlpito, ni ando haciendo mi agenda. Yo feliz predicando en el púlpito que me dio aquí a unas cuadras de acá. No ando buscando. Jamás he llamado a nadie para invitarme a predicar. No hago mi agenda. Ya, hijo, me dice. Te respondo, como usted quiera. No me interesa. Me interesa que el Padre dé testimonio del Hijo. Porque si hay algo que puede darte autoridad, es que alguien terrenal, sobre todo un padre, dé testimonio de ti. Entonces, viendo esto, ya que hablaste de Onésimo, todos hemos predicado textos que de algún otro han predicado otros. Y yo digo, ¿qué es ser un hijo espiritual? Porque el apóstol Pablo tuvo, de los que se conocen en la escritura, por lo menos 38 discípulos que se le conoce con nombre. Pudo haber tenido más. Pero qué tremendo que solo a 3 en la escritura los llamó literal. Estoy hablando de literal. Los llamó hijos. Y yo digo, ¿y dónde están los otros 35 que eran? ¿Fueron siervos de Dios? Sí. ¿Predicaron? Sí. ¿Ministraron? Sí. Pero solo a 3 llamó hijos. Entonces yo encuentro que hay un poder en ser hijo. Un poder cuando se restaura la identidad de hijo. Yo sé que una de las figuras más dañadas en nuestra sociedad es la figura paterna. Lo entiendo. A mí me pasó. No es más común que un padre abandone que una madre abandone. Está la caída la figura paterna. Pero Dios tiene que restaurar eso. Porque hay una bendición cuando eres hijo. Sé que nosotros de pronto decimos hijito, nos expresamos así. Pero son hijos. Eres hijo. Soy hija. Porque ya si estamos hablando de escatología, Eliezer, figura del Espíritu Santo, va a buscar novia para Isaac, figura de Cristo, y encuentra a Rebeca. Ese es mi nieto. Y
dijo Eliezer, la novia, la mujer que venga, ¿cierto? Y le pida de beber y le dé beber a mis camellos, que esa sea. Ahí viene Rebequita toda hermosa con su cántaro y Eliezer le dice, dame de beber. Y Rebeca le dice, te voy a dar beber a ti y le daré a tus camellos. Y los camellos son figura de ministros. Lo que obviamos que eran 10 camellos. Y cada camello bebe entre 100 y 200 litros de agua. Pongámoslo al medio, 150. Con barril, con balde, señorita, con balde. Sacó 1500 de agua. Por eso Eliezer la miraba y estaba maravillado. Y después le dijo, ay mamita querida, quiero hacerte una pregunta. Ya estás calificando, pero necesito 2 preguntas. ¿Eres hija? Soy hija, le dijo. La segunda, ¿tienes casa? Tengo casa, perfecto, porque traigo un mensaje del cielo que no te lo puedo decir, donde no haya techo, solo te lo puedo declarar bajo el techo, bajo cobertura, en la casa de tu padre. Hay mensajes de Dios que no han llegado a la gente porque todavía no se ponen bajo techo, asisten pero no están bajo techo, tienen pastor pero no tienen padre. Y en la casa del padre la adornan, la visten y se la llevan al encuentro con el Isaac. Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A Tito, verdadero hijo, en la común fe. ¿Y por qué le llama verdadero hijo? Porque quizás deben haber hijos falsos. Timoteo, por esto mismo te he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Si mi pastor me logra decir a mí, Alex es hijo amado, yo ya la hice. No necesito que me diga profeta, no necesito que me diga pastor, no me conmueve. Pero si me dice hijo amado, me conmueve todo. Porque sé la bendición de ser hijo. Sé la bendición que uno carga cuando te señalan como hijo. Y aquí imagínese Timoteo, verdadero hijo, es mi hijo amado y fiel en el Señor. Hermano, ese es Pablo, hermano. Solo estos 3 de 38, solo estos 3. ¿No le causa curiosidad? A mí me causa mucho curiosidad. ¿Por qué los otros 35 no llegaron? ¿Servían? Sí, pero no llegaron a la identidad. Yo espero que en este día todos lleguemos y que algo se quiebre. ¿Cómo llegó a ser un verdadero hijo? Entonces quiero correr rápidamente en la figura de Timoteo. ¿Cómo llegó? Porque hermano, no sé, somos pastores. Maestro Alfredo, Alex, Octavio, Pastor Roberto. A nadie le llamaríamos verdadero hijo si no tuviera méritos algunos, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Ah? ¿Cómo te dije? Rodrigo. Se me enredan los nombres, hermano. No me he tomado la pastilla. No. Y algo queda también, algo queda. Rodrigo. No llamaríamos a alguien verdadero hijo si no tuviera los méritos para llamarlo. Entonces en esa figura quiero correr un poco para terminar en lo que quiero terminar. Primer contacto con Pablo con Timoteo. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, el cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra. Tenía buen testimonio. Y Pablo quiso que este fuera como que lo tomó Pablo y lo fuera con él. Y dice, lo tomó y lo circuncidó.
Entonces el que llega a ser verdadero hijo es aquel que se deja circuncidar por su padre. Y la circuncisión no siempre es agradable, es dolorosa. Porque te están sacando carne. Te están quitando lo que sobra, algo que has vivido, compartido contigo por toda una vida. Te están sacando el pedazo de carne que te está estorbando para entrar en pacto. Y eso lo hace un padre. Por eso un padre tiene la autoridad para corregir. Y el hijo aguanta. La oveja, salto de cerco. Y yo creo que la evolución de la oveja tiene que llegar a ser hijo. Pero hay mucho pueblo que se está quedando en su estado de oveja. Que solamente, comida, cuidado, comida, cuidado. Que el pastor no me cuida, que el pastor no me viene, el pastor no me visita. Oveja, 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 oveja. Dame, cuídame, ayúdame. Sí, entiendo que es nuestra función y lo vamos a hacer con mucho cariño, pero evolucione. Evoluciona, hijo. Acércase a su pastor y diga, tengamos una sinceridad, ¿usted es mi padre? Sí, yo soy su padre. Dígame, ¿cuáles son los defectos que yo tengo? Aleluya. Bueno, su pastora le dice siempre a mi apóstol así. Ella le dice, padre, de lo que me veas que yo hago mal, dímelo. A veces nosotros nos guardamos la reprenda porque todavía no vemos que todavía tiene el carácter para aguantar. Un verdadero hijo se deja circuncidar. Estos días hemos sido circuncidados por la palabra, hermano. Si la palabra es espada y cuchillo. Hasta nosotros, hermano. Pasadas estas cosas, Pablo decidió ir en el espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus, como que creció, ¿ah? Mira el hijo, 2 de sus ayudantes. Y entre ellos, Timoteo. ¿Qué es un ayudante? Cuando tú estás cargando algo y de pronto te cuesta y viene alguien a ayudar. Es como socorrer. Como estar pendiente de algo. Y Pablo dice, este muchachito no solamente se dejó circuncidar. ¿Por qué? Porque había una, a ver cómo lo digo, una identidad. O como dice el maestro Alfredo, una identidad de llegar a ser hijo. De dejarse circuncidar, ayuda. Timoteo, mi colaborador, ya no está afirmando la mesa, ayudando, sino que se le dice, Timoteo, encárgate de la mesa. ¿Se va a entender? Ya no es ayuda, es colaborador. Y la palabra colaborador es de una palabra griega que es sunergo, que es un codo adjunto. Ya no te está ayudando a la mesa, ya le delegaste la mesa, por así decirlo. ¿Cierto? Ya le delegaste. ¿Por qué? Porque va camino al hijo verdadero. Va camino al hijo fiel. Es hacer que te pregunte y dice, ¿qué necesitamos para esta semana? Necesito esto, délo por hecho. Qué lindo es eso, ¿cierto? Te quita carga. Te quita carga. Mi colaborador. Voy corriendo. Por esta razón he enviado a Timoteo. Ya le están diciendo, hijo amado. Pero aquí la palabra enviado no es apóstolos. Es la palabra enviado pempo. Que es algo normal, natural, dentro de lo cotidiano, pempo. Puedes ir a comprar pan, puedes ir a encargarte de esto, no es apóstolos, es pempo. Porque va paso a paso, hermano. Ya le está llamando hijo, pero ya lo está pempando. Es confiable. Es confiable. Que seas un hijo confiable. Que sea una hija confiable. Tengo que correr. Pablo hablando a los filipenses.
Espera, esto es tremendo, hermano mío, esto es tremendo. Cuando yo leo esto digo, ay Señor, qué líos tenía el apóstol Pablo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, está hablando de los suyos. Está hablando de los discípulos que él cubre. Está hablando de su equipo de trabajo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si el apóstol tenía problemas con sus discípulos diciendo, a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, de los 38 podríamos decir ya, uno. Y parece que como apóstol ya le había pasado el escáner también a los suyos. Porque estos buscan cada uno lo suyo propio. Yo cuando leo eso digo, es el perito arquitecto, es el hombre que estuvo en el tercer cielo y sigue repitiendo. Porque cada uno busca lo suyo propio. ¿Por qué estás al lado de tu pastor? Si de pronto, si estoy al lado me envía. Es que es un hombre de Dios y yo veo que al lado de él prospero. No está mal, pero no es la esencia. Él será hijo del Altísimo y tendrá las bendiciones de David su padre. Se sentará en el trono de David su padre. Reconocerá paternidad verticalmente y reconocerá paternidad horizontalmente. Por eso le fue bien. Por eso cuando le dijeron, hijo de David, se detuvo. ¿Están hablando de mí? Se detuvo. Lo detuvo. Porque reconocía a David como su padre. Sigo con él. Pero ya conocí los méritos de él. Que como hijo a padre, está hablando de él, no está hablando de Dios. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estás al lado de tu pastor sirviendo como hijo a padre. Parece que nos quedamos solos, siervos. Cada uno da lo que tiene. Y le vuelvo a decir, no me conmueve que mi apóstol me reconozca como profeta o como pastor. Si a mí me dice que yo soy su hijo y de por ahí le arrebato el amado, ya la hice. Porque cuando lo conocí, me determiné ser su hijo. Y cuando usted determina ser hijo, lo de Dios fluye solo. No se forza, no se golpean puertas, fluye solo. Como a hijo a padre, ha servido conmigo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque este hijo hace la obra del Señor, así como yo. Eso es tremendo, porque está hablando el perito arquitecto. Como dicen los guatemaltecos, el mero de los meros de los meros. Y el muchachito que empezó siendo circuncidado, ayudante, colaborador, que lo podía pempar para distintos lados, hermano, se apegó tanto a su padre que empezó a hacer como su padre hacía. Que Dios nos dé hijos. Pastores, que Dios nos dé hijos e hijas. Que nos dé hijos e hijas. Que tú puedas salir y decir, el hijo que dejé en casa hará la obra.
como yo la hago. Y estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Porque el Hijo que me representa aquí en la tierra hace la obra como yo la hago. Quizás tenga otros matices, pero con el mismo amor, con el mismo cuidado, con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo respeto, con la misma solemnidad, con la misma fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque estoy preocupado de las generaciones que le dicen: tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta, y lo creo. Pero le estamos quitando la esencia. Que primero el vientre concibe hijos, luego vienen los nombres. Hijos. ¿Estoy terminando? Sí, estoy terminando. Pablo, Timoteo, siervos. Se puso igual, Pablo lo pone como igual. Apóstol. Pablo y Timoteo, siervos. Ya no es el muchachito que circuncidó, creció. ¿Qué tiene que hacer el hijo? El Pablo lo pone en el equipo de trabajo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Listo. Primera carta a las Tesalónicas, es una carta en plural. Y si usted lee la carta, toda la carta está hecha en plural. ¿Quién la escribe? Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Porque como sabéis, nunca fuimos. ¿Qué está hablando? En plural. ¿Quién habla? Pablo, Silvano y Timoteo. Como sabéis, nunca fuimos vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como, en plural. ¿De quién está hablando? ¿De Pablo? El hijo amado evolucionó a apóstol. No lo buscó, nunca escuchaba que Pablo diga: Timoteo viene a hablar conmigo, a ver si lo reconozco. Le vino por ser hijo. Evolucionó del muchachito que tomó, que se dejó sacar la carne, y ahora lo reconoce como un apóstol. Esta es la introducción. Ahora empiezo a predicar, pero el mensaje es cortito, tranquilo. Cuando el hijo vino a Galilea, Galilea venía de 400 años de silencio. Esa tierra venía de 400 años sin que el cielo se abra. Vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Yo creo que lo que yo veo ahí, que el cielo estuvo cerrado por 400 años, pero cuando apareció el Hijo, se empezaron a abrir los cielos. Cuando apareció el Hijo, el Espíritu Santo comenzó a descender. Cuando apareció el Hijo, la voz de Dios empezó a hablarse después de 400 años. ¿Qué recibo por revelación? Que Él es el unigénito, sí, el Hijo, el unigénito, porque está en vida, pero cuando murió y resucitó, dice la palabra que Él es el primogénito de muchos de sus hermanos. Entonces después de Él vendrían muchos hijos. Entonces sigo viendo que por causa de un hijo el cielo se abre. Por causa de un hijo el Espíritu de Dios desciende. Por causa de un hijo la voz del Padre se anuncia. ¿Y en qué se pudo haber complacido el Padre? ¿En qué se pudo haber complacido el Padre si no había dado ningún mensaje? Todavía no había sucedido nada. Todavía no había ido a la sinagoga. ¿De qué se pudo haber complacido el Padre? La humildad. Lo tuvo trabajando con martillo, clavo y madera
por 18 años, sabiendo él que ese era su final. ¿Por qué no lo mandó a pescar? ¿Por qué no lo mandó a hacer otro rubro? Lo puso a trabajar con clavos, martillos y madera, sabiendo, Jesús sabía que iba a ser crucificado. Claro, si él habló en el Salmo 22 por boca de David, cuando dijo: echaron suerte sobre mi vestido, hicieron hoyos en mis manos y hoyos en mis pies, él ya sabía. Pero por causa de un hijo se abre el cielo. Por eso creo en la identidad de hijo. Por causa de un hijo el Espíritu de Dios desciende. Por causa de hijo el Padre habla. Termino con este. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solo a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y mientras él resplandeció, se le apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. ¿Cuántas voces habían? 3. Ahora nosotros lo leemos como chileno, como argentino. Hay que leerlo como un judío. Lo que era Moisés para un judío. Lo que era Elías para un judío. Para mí, Moisés, el representante de la voz profética escrita. Elías, el representante de la voz profética inspirada. Empezaron a conversar entre ellos. Entonces Pedro, que siempre Pedro, ¿cierto? Le dijo: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. O sea, se puede hablar lo que no se sabe. ¿Qué le dijo a la samaritana? Adoran lo que no saben, lo que no conocen. Pues estaban espantados. Lo trasladé de Marco a Mateo porque me gusta como dice Mateo. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube. Cuando dice mientras Pedro aún hablaba, yo entiendo que esa voz interrumpió a Pedro porque estaba hablando lo que no sabía. Porque Pedro dijo: hagamos una enramadita para ti, una enramadita para Moisés y una para Elías. ¿Sabes lo que yo logro ver? La voz de Jesús suena igual a la voz de Moisés y a la voz de Elías. Puso parejo la voz de Jesús, puso pareja la voz de Moisés y puso pareja la voz de Elías. Y el Padre habló y dijo: no es así. No pongas en el mismo nivel a Moisés ni a Elías en la voz de mi hijo. Por eso lo interrumpe y le dice a mi hijo: este es mi hijo, a él oíd. Jesús vino como el hijo del Dios Altísimo y vino como el hijo de David. Esto lo dije en la casa del profeta. Cuando un padre te reconoce como hijo, te lleva a una plataforma para que los demás te escuchen. ¿Por qué te están escuchando? ¿Por qué te están sacando a todos los lugares y saliste de lugar en lugar? Porque tu padre dijo que tú eras un hijo. Y cuando el padre señala un hijo, ese hijo no necesita propaganda, no necesita llamar por teléfono. El padre te pone y te establece en una plataforma para que te escuchen. Ese es el poder de un hijo. Hace una semana, hablando con mi apóstol, él me dijo: solo uno me llama papá. Y ese eres vos, ese sos vos.
porque sos mi hijo. Y me enorgullezco de que seas mi hijo. Por eso confirma lo que estás diciendo. Es tremendo. Que se revele esto, porque esto es tremendo. Y jamás dejaría a mi padre. Por eso hoy hay muchos mentores y van cambiando, pero no de padre. Y lo que elegiste de ser hijo es hasta el final con tu padre. Por eso se siguen abriendo las puertas. Lo digo por vivencia con mi esposa. Yo no tuve otro padre. Fue mi único papá. Por eso cuesta. Porque sé que algún día papá no va a estar. Pero fue mi papá. Las enseñanzas. Dijiste de la honra. ¿Sabes por qué no se honra? Porque no hay compromiso. El que está comprometido, el hijo con el padre, el que es hijo, siempre lo honra. Perdón. Entonces, cierro con este. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, no de los apóstoles, porque anda mucho apóstol solo, no de los profetas, porque anda mucho profeta sin cabeza, ni de los evangelistas, sino de los que son hijos del Dios Altísimo y de David. Y cuando eres hijo, el Señor solito se encarga de manifestarte. Está su presencia aquí. Está el Hijo. Está el Hijo. Entonces, hemos recibido mensajes y palabras. Y yo vengo sellando este día y este retiro. Sé que las luces marean y los nombramientos aún más. Pero simple. Ser hijo. Y que un padre terrenal diga: este es mi hijo o mi hija amada. Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. ¿Oramos? Póngase de pie, por favor. Hay una presencia de Dios. Captura un minuto su atención, un segundo. Cuando Jesús vino a la tierra, el Padre solo lo llamó de una manera. 2 veces le habló y lo llamó de una manera. ¿Cómo le dijo? En el Jordán, ¿cómo le dijo? Hijo. En el monte de la transfiguración, ¿cómo le dijo? Hijo. Cuando el enemigo lo quiso tentar, ¿qué quiso quitarle? Hay gente que Dios le ha dicho, hay gente que el enemigo le ha dicho: ya está grande. Todavía se está pegando el acento. Ya está grande. No necesitas padre. ¿Cómo vas a rendir cuenta? Es Satanás quitándole la identidad del hijo desde el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el ego. Cada vez que el Padre abrió su boca cuando Jesús estaba en tierra, dijo: mi hijo, mi hijo. Aún en la cruz el enemigo quiso quitarle la identidad de hijo, porque como estaba sufriendo y decía: Padre, ¿por qué Eloi, por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Le decían: si eres el Hijo de Dios. Terrible el enemigo. En el principio y en su final quiso arrebatarle. Pero él dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Eso es el hijo.
Padre bueno, gracias por este día y por todos los días que hemos estado reunidos aquí, escuchando tu palabra. Vengo no como profeta, no como pastor ni ministro, vengo como un hijo. Porque soy hombre que reconoce paternidad vertical y horizontal. Y tú sabes cuánto amo a mi apóstol y a mi pastora, Dios. Tú sabes, Señor. Porque tú eres aquel que escudriña el corazón. Y como hijo vengo a impartir lo que tú me has dado, Señor. La honra, el cariño, el afecto, el amor, la ternura, el respeto. Aquello que tú nos has dado como Padre. Primeramente a ti, Señor. Luego, Señor, a las coberturas que nos has dado. Yo te doy gracias. Y te doy gracias. Y usted tenga un tiempo de darle gracias por el Papá Dios que nos ha dado y por el Padre terrenal, espiritual también, que nos ha establecido. Y la Madre. Yo te doy gracias, Señor. Si bien era José el padre que lo crió y María la madre que lo concibió, pero él reconoce su cobertura espiritual en David. Danos ese entendimiento, Señor. Danos ese entendimiento. Descienda ese entendimiento, Señor. Quita los paradigmas, los prejuicios, las malas enseñanzas, las malas directrices, los malos consejos, las malas cosas que hemos oído. Y se nos abre el entendimiento. Vengo sellando, Señor, esta palabra. Vengo sellando, Señor, estos días, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.